Amigos y amigas, ¿cómo están? Yo la verdad estoy muy feliz por esta entrevista porque es una persona que, pues bueno, creo que aquí en México es una institución y lo mejor es que se ha compartido toda su historia, su carrera, su música, todo su trabajo, se ha compartido no solamente en México, sino a nivel mundial, a nivel internacional. Estoy muy feliz de tenerlo aquí y bueno, como ya lo ven en el título, en la miniatura, lo tengo aquí al lado de mí, el famosísimo Francisco Barrios, el Mastuerzo. ¿Cómo está? Bien, bien, mi carnal. Gustoso de que estén de visita por aquí y a la orden aquí, con Muchísimas mucho gracias. gusto. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado? Pues bien, en general bien. Te digo contento porque este tipo de pretextos, digamos, llamémosle así, eh, lo son como, por ejemplo, para pensar en voz alta, para reflexionar sobre lo que estás haciendo, sobre lo que has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. De hecho, le pregunto cómo ha estado porque creo que en muy pocas entrevistas se dice eso, ¿no? Y también es muy importante el saber cómo está uno mismo. Pues estoy viejo, un poquito más viejo que hace unos días, que la primera vez que nos encontramos por acá. Pues han pasado algunos meses, eh, y pues eso ya, dentro de algo así como un mes, cumplo 69 años, paso al sexto piso, noveno dan y voy para Cinta Negra. ¿Y cómo se siente? ¿Emocionado? ¿Con miedo? ¿Nervioso? Inevitablemente hay como una especie de nerviosismo, ¿no? Que en realidad se te va quitando con el tiempo. Eh, Últimamente, curiosamente, me da por hablar, por ejemplo, de la gran tragedia del ser humano, nacer para morir, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo que de morritos, de morros, de jóvenes percibimos de los viejos, ¿no? Es decir, el abuelo dice, y nos llama la atención, el abuelo dice que ya se va a morir o que ya se quiere morir, que ya no quiere estar aquí, etcétera, ¿no? Y pues en realidad mi reflexión viene precisamente porque estoy cerca, cada vez más cerca de eso que es ineludible, que es la muerte, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues a todo dar. Este, Justo en algunas tocadas pues, hablo de esta tragedia del ser humano, nacer para morir. Y por ahí nunca falta el, el compa o la compa que me diga, oye, pero Mastuerzo, no seas pesimista, que no sé qué, ¿no? Entonces yo les digo, pues mira, nacer para morir, pero en medio está nada menos y nada más que la vida, ¿no? Así que contento de estar aquí, ¿no? En esta tragedia del ser humano. Se oyen por ahí ambulancias, meto a saber, ¿no? Pero muy contento de que estén aquí, con muchas ganas de vivir, carnal. Me parece muy bien. Creo que, pues bueno, la muerte creo que es algo seguro y que es inevitable. Sin embargo, fíjese que hace unos días estaba platicando con un tío que tengo, ya de edad un poco más grande, él tiene 80 años, ¿no? Y yo le decía, cuéntame de todo lo que ha pasado a través de la historia. A lo mejor ya no historia de México, sino más personal de la familia, ¿no? Y yo le decía que yo tengo 19 años actualmente, pero le decía que yo quisiera hacer un libro y ese libro escribirlo para que se pase a través de generaciones. ¿No le gustaría a usted hacer algo como a lo mejor marcado, que sea tangible, que se pueda tocar, para a lo mejor los futuros hijos, nietos? Todo puede pasar. Sí, yo creo que siempre hay esa, bueno, he tenido esa como necesidad como de dejar ahí, ¿no? Esto es lo que fui, esto es lo que soy, es lo que fui, ¿no? Esto es lo que quise ser, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, pues en mis canciones está ahí, está justo eso, decir lo que pienso, lo que, de alguna manera, lo que he vivido durante todos estos años, ¿no? Y en mis canciones, pues está ahí depositado, ¿no? Bueno, más allá de eso, lo que tú dices, escribir un libro, pues, sí, también. Eh, Estoy de manera pues casi cotidiana
desde enero pasado, de este año 2024, desde enero pasado empecé a escribir una especie de, pues un diario, ¿no? Es decir, recuperar un diario, es decir, escribir una especie de memoria sobre lo sucedido, sobre lo que ya pasó. Entonces, bueno, mi metodología ha sido básicamente nombrar los años desde 1955, 1956, etcétera, hasta 2024, hasta el momento. Es por año, son hasta el momento 68 capítulos, en donde en realidad hago un recuento de lo que he hecho, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Pues simplemente aclararme a mí mismo esto que ha sucedido, es decir, un poco más allá de dejarlo para la posteridad, ¿no? Que evidentemente desde que aparece la escritura hay esa necesidad humana de dejar para la posteridad, dejar una memoria de lo sucedido, ¿no? Pero no desde una perspectiva individual o individualista, de que yo, etcétera, ¿no? Inevitablemente, pues si es mi pensamiento, pues yo creo, yo pienso, yo viví, etcétera, yo hice, pero fundamentalmente con la intención de contar lo sucedido y con quién fue que sucedió, ¿no? Porque evidentemente sí hay un trayecto muy largo, ¿no? Llevo hasta ahora, 2024, 53 años cantando, ¿no? Entonces, cuando me empecé a dar cuenta es cuando tenía casi 50 años de cantar, que de pronto un día me dije, híjole, 8 años con el grupo Los Nacos, en ese un año, casi 2 años que compartí además con la Botellita de Jerez durante 36 años, pero de repente me pongo, no, a ver, esta es la primera etapa de Botellita, 5 años del 83 al 88, después del 88 a tal, etcétera, todas las etapas de Botellita de Jerez, ¿no? Que son varias, y todos los experimentos que van sucediendo entre cada momento, ¿no? Y todo lo que sucede con tus relaciones de la vida, amorosas, de amistad, etcétera, relaciones de trabajo, de todo lo que sucede. Entonces digo, ¿para qué servirá? Pues a lo mejor precisamente para dejar constancia de lo sucedido, ¿no? De ciertos hechos. Sí tengo esa intención. Ahora mismo, justo desde enero pasado, apenas voy en lo que se podría llamar una especie de línea del tiempo. Es decir, año, fechas, ciertos hechos de mi vida. Aún no entro a lo que sería propiamente la literatura, es decir, contar, narrar qué sucedió, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una necesidad humana y en lo particular, insisto, porque percibo que mi memoria es muy, pues eso, como deficiente. Ok. Siempre he tenido la fortuna de apuntar cosas, de guardar agendas, un montón de libretas, pero un montón, no te puedes imaginar, ¿no? Donde pongo cosas, donde evidentemente hago una agenda por día, porque sí me importa mi vida cotidiana, la vida cotidiana, y poder pensar como hoy, ahora, pensar en voz alta respecto a lo sucedido. Tan. Me parece muy bien porque, por ejemplo, para mí, en lo personal, siento que uno de los mayores primeros retos que enfrentó usted, pues fue venir de Hidalgo a lo mejor a Ciudad de México, ¿no? Ajá. Porque usted estaba muy joven, tenía alrededor de 15 años, ¿no? Y es, pues bueno, abandonar a lo mejor a tus amigos, ¿no? Compañeros de clase, familia, ¿no? Sí. Diría que ese fue de sus primeros retos. Sí, yo creo que como a todos los que hemos sido migrantes, ¿no?
Yo ahora soy un migrante continuo, ¿no? Tengo mi cuartel general aquí, vuestra casa, ¿no? En algún lugar de Coyoacán, pero nos la pasamos de vagos. Yo creo que de las primeras traumas psicológicos que he sufrido, que sufrí, pues fue precisamente dejar mi lugar, ¿no? Como tú dices, mis amigos, mis pocos amigos, porque pues eran apenas los compitas de la secundaria, de la primaria, ¿no? Y, y realmente sí, fue como una especie de amputación, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces estaba muy de moda una canción que se llama ¿Qué será? Que cantaba, una canción italiana, que cantaba el maestro José Feliciano, de una manera magistral, mmm, y decía algo así como qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche una guitarra tristemente sonará, y no sé qué más, ¿no? Porque habla de un vato que se va, pueblo mío que estás en la colina, tirado como un viejo que se muere, hazme favor, ¿no? En fin, entonces sí, la nostalgia me ocupó desde muy morro, ¿no? Desde muy chiquillo me llené de una nostalgia, de una melancolía, ¿no? Con este color como de tarde, un color que generalmente a mí me parece melancólico, me lleva a ciertas sensaciones de lo que no pudo ser, que básicamente es la melancolía. Ok, fíjese que también hablando como de cuestiones melancólicas, bueno, no sé si a usted le ha pasado, que dicen otros músicos que cuando están en ese espacio melancólico, triste o de una forma muy concentrados, es cuando empiezan a desglosar una letra para una canción. Y justo hablando de música, quisiera preguntarle, ¿cuál es la canción que usted ha hecho que más tiene marcado a lo mejor en su día a día, en su historia? Por X o Y razón, porque hay músicos que hablan historias de lo que han vivido, ¿no? Pero para usted personalmente, ¿cuál es la canción que más destaca en usted? ¿Y por qué? Bueno, sí, pues hay muchas, ¿no? Pero creo yo, alguien me ha preguntado eso últimamente y por muchas razones creo que una canción que me significa en su totalidad, creo que todas, pero Prohibido, ¿no? Que es la canción que eh, más ha influido incluso en mí mismo, que le di un golpe al micrófono. Mm, porque además, de una manera eh, además de constante, muy emocionante, ¿no? Por supuesto triste, muchos seres humanos se han referido a esa canción como una canción significativa para sus vidas. Y particularmente quienes me lo han dicho han sido seres que han estado cerca de esos otros seres humanos que, por ejemplo, han pedido escuchar esa canción antes de morir. Eh, a mí me significa mucho, mucho y tanto por eso, ¿no? Porque creo yo, razones muy diversas, pero he estado buscando el porqué. Muchas de mis canciones hablan o citan o refieren de alguna manera a la muerte. Y, y una de mis teorías banqueteras de el por qué yo hago canciones que hablen de la idea de la muerte es porque mi madre eh, era enfermera y partera y se encargaba de dar a luz a muchos seres humanos. Yo recuerdo que la acompañaba al mercado y en el mercado en Tulancingo Hidalgo mucha gente le besaba la mano, le decían madrinita, y algunos lo decían, usted me trajo al mundo, ¿sí? Me recibió, en fin, ¿no?
Y otra de tantas cosas es que mi mamá siempre a mí me decía que hay que bañarse diario, mijito. Y yo le decía, ¿por qué, mamá? ¿No? Mi mamá, muy amorosamente, me decía, mijito, sales a la calle, te mueres y te encuentran con el culo sucio. El humor funerario de mi mamá, ¿no? Que no era otra cosa más que, de una manera, creo yo, consciente, crítica, inteligente, eh, con ese humor funerario nos preparaba para lo que se conoce como el memento mori, el entender de una manera cabal el que naces, creces, te reproduces y mueres. Hay ciertos compas, por ejemplo, mi carnalito Alejandro García Virulo, cantautor extraordinario, ser humano de la segunda generación de la trova cubana. Él dice justo eso, dice que no hay que madurar porque la maduración es el estado que precede a la putrefacción. Más bien hay que aceptar la muerte como tal, ¿no? Como un momento trascendente, y esa ha sido una de mis preocupaciones. Prohibido ha sido una canción que por alguna razón, aunque no lo dice de una manera explícita, a muchos seres humanos, y digo varios, esto que te cuento, me ha sucedido con distintas personas que me han tomado de la mano y me dicen, mi hermano me pidió antes de morir escuchar tu canción Prohibido. Al terminar la canción, mi hermano murió. Esto lo digo no de una, de varias personas que así ha sido. Entonces, ¿por qué? No lo sé, pero la canción quizá hay un planteamiento en donde ciertos seres humanos se identifican, se empoderan para lo que sea, incluso para la muerte. Y, y por ejemplo, ¿cómo fue a ser Prohibido? Porque, por ejemplo, bueno, es una canción fuerte, la escuché hoy en la mañana, me gustó, me gusta ese acompañamiento con la guitarra, pero ¿cómo fue hacerlo? ¿Fue a lo mejor difícil? ¿Fue desafiante tal vez? No, para nada, no. Fue digo, con muchas canciones que quién sabe de dónde salen, ¿no? Es decir, ya pensándolo, reflexionando, pues sí, salen de un momento específico, un momento crítico. Particularmente en ese momento yo vivía con una compañera que amaba profundamente, teníamos una relación muy bella, ¿no? Pero también me enamoré de otra compa. Y yo no sabía cómo explicármelo. Con la compa con la que vivía se enamoró del subcomandante Marcos. Y yo también, ¿no? Y lo digo en el más amplio sentido de la palabra, el enamoramiento. Como tantos seres humanos nos enamoramos con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese contexto era el contexto en el que yo vivía mientras estaba perdiendo a mi pareja, de alguna manera, o nos estábamos alejando. Y de otro lado una chiquilla muy hermosa, yo estaba enamorado de ella, pero era una relación de alguna forma prohibida. De tal suerte que, bueno, yo tuve que ir al psicólogo, a mi psicóloga de cabecera, y llegamos a la conclusión, bueno, la psicóloga me provocó a encontrar mi realidad, ¿no? Y descubrí que yo estaba profundamente enamorado
del subcomandante Marcos. Y ya, ¿no? En realidad era una situación amorosa, compleja. Cuando digo esto, mucha gente se ríe, pero era una realidad lo que estaba viviendo. Y eso era el contexto que me dio para poder parir esta rola. La hice de una manera muy, llamémosla así, muy fácil, ¿no? Digo, la construí y se la regalé a mi compañera, a la otra compañera que nunca fue mi compañera, que simplemente le dije que eso estaba prohibido para mí. No por un problema moral, ni no, nada, era simplemente una toma de decisiones, ¿no? En su momento, ¿no? Y de otra, el ubicarme dentro de un proceso para mí que era muy importante, que era justo el contexto del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo lo que implicaba en esos años, ¿no? Así que, así como difícil, no, es más bien, sí, ya reflexionándolo, un poco para responder lo que tú preguntas, es difícil. Pues no, construir una canción es un resultado de un montón de cosas, ¿no? Y sí puedes tardarte tiempo en construirla. Hay canciones que me he tardado incluso años, ¿no? O que no he decidido, es que así es la canción. La empecé en una canción que se llama Guadalupe, que le compuse pues a la Virgen de Guadalupe, pero en realidad a mi padre, que era guadalupano. Pues la comencé a principios de los años 80 y la terminé por ahí del el año 91, 90, no recuerdo, que grabamos con el disco Forjando Patria en 1994. O sea, hay canciones que las he hecho de un momento a otro, pues en minutos, casi que salen solitas, ¿no? Claro, y es que también a través de los años usted ha apoyado varias causas, ¿no? Por ejemplo, de los derechos. Pero actualmente en 2024, ¿hay alguna causa que quiera defender? Por ejemplo, yo veo las noticias y a lo mejor usted empatiza un poco con el tema de los inmigrantes, ¿no? Que buscan el famoso sueño americano, que unos dicen que es falso, otros dicen que es real. Pero actualmente, ¿hay alguna causa con la que quiera apoyar a lo mejor o abrazar a aquellas personas? Bueno, pues claro, un montón de causas, un montón de razones de vida. Primero, la lucha, una amorosa lucha por la vida. Esa es la primera causa que yo defendería. Y dentro de toda esa amplitud, bueno, hay la particularidad, por ejemplo, lo que tú mencionas de los compas que migran, ¿no? Además todo el tiempo, porque son las necesidades del sistema en que vivimos, ¿no? Conseguir mano de obra barata para enriquecer a unos cuantos, ¿no? Yo creo que la lucha fundamental en la que yo estoy pegado es con la lucha de clases, mi carnal, en donde pues, somos parte de una clase trabajadora, es decir, en donde solamente cuentan con los medios que le dan su fuerza de trabajo, ¿no? Y hay otros que tienen los medios de producción para construir, para crear mercancías y vender, y etcétera, ¿no? Todo el proceso capitalista, ¿no? Mi lucha es en contra de este sistema, ¿sí? Bajo cualquier forma. Mi lucha es anticapitalista, en donde la producción de la vida la decidan los seres humanos y no, es decir, quiénes
nosotros, los de allá, etcétera, ¿no? Todos nosotros, y no las empresas, ¿no? Es decir, o los empresarios, ¿no? O los dueños de las empresas, en función de una máxima ganancia, que es el fin último del capitalismo, ¿no? Como la guerra, ¿no? En fin, los migrantes, por supuesto, la causa territorial específicamente, por ejemplo, de los compas en Chiapas, los compas zapatistas y los distintos grupos que ahora están tratando de avasallar particularmente a las comunidades autónomas zapatistas, ¿no? Es decir, asediados por grupos narco-paramilitares, ¿no? Que están operando en la zona, ¿no? En contra de la guerra, contra más que guerra, el genocidio en Palestina, o la guerra de Ucrania, contra cualquier guerra, que en el fondo cualquier guerra es, se puede resumir con la palabra capitalismo. ¿Sí? La guerra no tiene sentido si no es desde la visión de este sistema capitalista, ¿no? La guerra en todas las posibilidades, ¿no? En todas las distintas formas, niveles, etcétera, ¿no? Así que las causas pues, son tantas, ¿no? Por supuesto, los niños, de la infancia, digamos, en general, los viejos, ¿no? El respeto a los ancianos, ¿no? Como de una manera digna a los seres ancianos, que creo que cada vez se puede entender mejor, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué más? En contra de todas las fobias, digamos, en contra de la homofobia o de tantas otras que padecemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que, y las causas están ahí, las razones, por supuesto, en contra de la desaparición forzada, en contra de la ejecución extrajudicial, híjole, a favor de la reforma judicial, del poder judicial, ¿no? Que es verdaderamente, híjole, es indignante que un ministro gane 800,000 pesos al mes. O sea, ya es algo verdaderamente grosero, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, hay tantas causas. Creo yo que todas se resumen, insisto, en la lucha de clases, donde hay básicamente los dueños y los que son dueños de su fuerza de trabajo. ¿Cómo diluir esto? ¿Cómo hacer posible que los seres humanos vivan en un mundo donde nadie, pero de veras nadie, trabaje para nadie, sino para la comunidad, ¿no? Para lo que somos? Es decir, todavía hay en muchos lugares, cada vez que salgo en mis vagancias, en donde hay comunidades donde eso, viven como una comunidad, se ponen de acuerdo. Hace poco fui ven acá. Hace poco fui a Tepoztlán, estamos grabando, y a mi compañera se le ocurría que quería ir a comprar algo al Oxxo. Y entonces pregunta, pues fíjense que aquí no hay Oxxo. No. Es más, no hay supermercados, ¿no? Y yo justo ese día salía a la calle y me encuentro una compa y me dice, oiga, a usted lo conozco. Usted vino a cantar en el año 1994 cuando nos opusimos al campo de golf. Ese tipo de situaciones serían geniales, en que, digamos, aquí en el barrio, aquí no queremos ningún Oxxo. Aquí queremos organizarnos de otra forma para quizá ir a comprarle directamente a los productores, no sé, inventar, ya habrá formas de inventar, pero esas son las razones por las que yo lucharía por tantas, y que son todas ellas,
eh, básicamente en términos de una mirada anticapitalista, mi carnal, ¿no? Claro, y estoy totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, bueno, yo no soy fan del reggaetón o bueno, ¿sabe? Hay letras, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y es que para gustos, ¿sabe? O sea, ¿cómo decirlo? Hay una frase muy famosa que dice que todos se rompen gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta su música, ¿sabe? Pero, por ejemplo, ya la música actual no defiende alguna comunidad, no hay protesta, como por ejemplo en finales de los 90 o principios de los 2000, ¿no? Donde existían bandas o artistas independientes que levantaban la voz y demás. Pero, por ejemplo, ¿a usted le gustaría que músicos actuales, ya sin importar el género, le gustaría que alcen la voz? Pues sí, por supuesto, ¿no? Pero eso, digo, ¿cómo te diré? Y además, estoy convencido que desde hace muchos años hay mucha gente que levanta la voz cantando, haciendo teatro, dibujando, pintando, incluso en su propia práctica como médicos, como abogados, como comunicadores, que en realidad están buscando una mirada distinta, ¿no? Yo creo, ¿no? Eh, yo de donde provengo es de lo que yo llamo la otra canción popular mexicana y del mundo. Es decir, para ser exactos o un poco más cercanos, de Conchita Michel, michoacana, que hacía sus canciones y recopiló canciones también. Judith Reyes, tamaulipeca, ¿no? Que es y seguirá siendo una cronista de una etapa muy importante en México, por lo menos de los finales de los 50 hasta principios de los 80, ¿no? O José de Molina, también en paz descanse, ¿no? Sonorense, que también tiene un registro de un montón de canciones que hablan de lo que sucedió con Rubén Jaramillo, Judith Reyes, qué sucedió en el asalto al cuartel Madera, o con Lucio Cabañas, o con Genaro Vázquez. En fin, el maestro León Chávez Texeiro, que proviene de los años 60, de la colonia Guerrero, y que su canción significa esto que hemos vivido todos estos años: capitalismo, ¿no? Explotación del hombre por el hombre, ¿no? De ahí venimos. Y por supuesto de todo lo demás, de todo lo que me digas, de los Beatles, de los Bee Gees, de los Dandies, de los Panchos, ¿no? Del Grand Funk Railroad, de Led Zeppelin, de Creedence Clearwater Revival, de John Mayall, de Eric Clapton, de The Cream, de Red Hot Chili Peppers, de Nine Inch Nails, de un montón de bandas y de grupos y de cosas y de información, que es de dónde venimos. De todo eso nos ha alimentado para ser lo que somos, yo creo, ¿no? Porque lo que nos ha gustado inevitablemente se queda en nosotros. Se queda en nosotros y aparece en nuestro trabajo, en nuestras rolas, ¿no? Así que, pues no sé cómo llegué aquí, pero así es lo que pienso. Y me gusta, creo que compartimos la misma forma de pensar. Y por ejemplo, de hecho, usted es muy aplaudido mundialmente por su música. Y quisiera preguntarle que nos cuente un poquito acerca de sus inicios. Tengo entendido que su hermano fue como quien lo influye al mundo musical, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, su padre también Mi padre sabía de tuvo una música. orquesta, él era músico, tuvo una orquesta de esas grandotas, de 16 elementos, a veces era más pequeña, dependiendo del presupuesto, ¿no? Pero pues para mí fue fundamental la existencia de la Orquesta Rítmica Continental, ¿no? Porque ahí me trepé a tocar la batería para acompañarlos, marcarles el ritmo, y aprendí el cha-cha-cha, el mambo, la guaracha, en fin. Mi hermana cantaba muy bello, cantaba canciones
populares y también áreas de ópera. Mi hermano le cantaba sus cancioncitas a sus novias, ¿no? Y yo creo que fue lo que me formó, ¿no? Que además en la familia siempre hubo ese rollo así como de cantar porque queremos cantar. Claro, el pretexto era la Navidad o el Año Nuevo o algún cumpleaños, y de pronto alguien empezaba a cantar y terminábamos cantando, ¿no? Creo que fue como de una manera muy natural. Ahora lo miro así. Quizá en el momento, no. Mi papá era radiotécnico, es decir, componía radios de bulbos, antes arregló Victrolas, antes construyó mueblecitos para las Victrolas de la RCA. Mi mamá era enfermera y partera, como te decía. Entonces, mi hermana era maestra de primaria, pero además cantaba, como te decía. Todos cantábamos, de alguna forma estábamos ahí. Así que, pues el inicio fue escuchar, mirar cómo lo hacían los demás, treparme a la tambora, agarrar la guitarra, y de pronto fueron surgiendo experiencias, ya particularmente ya estando aquí en la Ciudad de México, en el barrio, ahí en Tacubaya, donde viví algún tiempo. Toqué en una banda en Xochimilco, ¿no? Y creo que fue parte de mi formación. Después, bueno, vino la posibilidad de ser parte del grupo Los Nacos, un grupo emblemático del movimiento estudiantil de 1968. Yo me integro junto con Elia Crot, la madre de mi primera hija, de mi hija Valentina Barrios Crot. Nos integramos al grupo Los Nacos en 1976. Y del 76 al 84 permanecimos. Elia sale un poco antes que yo, pues yo, después de alternar con Botellita y Los Nacos, pues me salgo del grupo Los Nacos y continúo con la historia de Botellita y Jerez ya del 84 para acá, ¿no? Es decir, Botellita y Los Nacos tuvimos del 83 al 84 y cacho, ¿no? Medio ahí, pues eso, alternando. Y la Botellita, pues bueno, fueron 36 años de Botellita, distintas etapas, como te decía. Y desde la muerte de Armando hubo una etapa que la llamamos Soñar no cuesta nada, y desde justo el año pasado, mediados del año pasado, el 2023, decidimos que se llamara, Santiago Ojeda propuso que se llamara el proyecto Botellita Retornable, para evidentemente continuar recordando a la Botellita de Jerez en sus distintas etapas, pero construir un nuevo material. Y ya lo estamos haciendo, ya tenemos 10 rolas grabadas, estamos sacándolas de a poco. Ahorita ya salió una que se llama Levántate, ya salió otra que se llama El Moco Chiflador, porque ¿quién no ha tenido un moco chiflador, ¿no? Y la que sigue, que todavía no, en estos próximos días la vamos a poner en las distintas plataformas, se llama Cogollo, dedicada a los amorosos en general, particularmente a los marihuanos. Y así, pues viene otra que se llama Botellita Retornable, después viene, híjole, pues varias que hicimos, que ya ni me acuerdo ni sus nombres, pero bueno, sí, una que se llama El Viaje de los Comediantes, que es una oda dedicada a todos los artistas que somos de alguna forma migrantes continuos, ¿no? Esa es la historia, muy en resumidas cuentas, de la Botellita, de Los Nacos. En ese ínter, pues, el Mastuerzo y Carne de Res, el Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, otros experimentos como lo que
Tuvimos con los compas de Calle 4 un grupo de son, de trova y son, el Mastuerzo y Calle 4, ¿no? Que no se logró un disco, pero aún no lo he logrado, está pendiente ese disco, no solo con Calle 4, con otros invitados que hicimos algunas canciones mías, pero a ritmo de son, de bachata, de guaguancó y así, onda tropicosa, ¿no? Que se llamará muy probablemente el disco un son, el Mastuerzo, un son para bailar, ¿no? El Mastuerzo de invitados, una cosa, no lo sé, pero una experiencia muy interesante que estuvimos justo en la pandemia con el grupo Calle 4, que pues trabajamos durante algunos meses, muy padre, a mí me gustó mucho lo que hicimos y de hecho lo tenemos por ahí grabado, pendiente de su publicación. De hecho, creo que voy a hacer un llamado a la acción. No tengo que decírselos, ya lo saben. Y es que aquí en la descripción del video, pues bueno, van a encontrar los enlaces para el perfil de Francisco, para que vean todo lo que se viene, porque tiene varios shows. Es una persona que está constantemente tocando en muchas partes del país, incluso a lo mejor ya más adelante una cuestión ya más mundial, ¿no? A lo mejor Cuando no dices quiero cerrar la mundial, puerta. cuando dices mundial se siente bonito, ¿no? Digo, hemos tenido la fortuna de estar en distintos lugares, particularmente en Europa, ¿no? Y más concretamente en prácticamente todo el Estado español, España, pues, en algunos lugares de Alemania, de Hamburgo, de Berlín, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en Guatemala, en Cuba, en el Gabacho, pero así como mundial, ojalá que sea así. Complicado por el tema del lingüístico, es decir, idiomático, wiri, el poder encontrarte a mí en lo personal me ha sido muy sencillo poder desarrollar mi trabajo en distintas ciudades en todo el Estado español, ¿no? Y sin embargo, en Hamburgo, en Berlín o en otras ciudades que he estado de Alemania, siempre ha tenido que haber un traductor. Siempre conté con un camarada muy querido que me traducía, dado que él era pareja de una compañera de Guadalajara, entonces sabía muy bien español, podía hablar, entonces me podía traducir. Mientras yo cantaba, la gente pues, me escuchaba, ¿no? Y yo hablaba y la gente toda seria. Y ya cuando me traducía, el get it, a donde te encuentres, la gente se reía mucho, ja, ¿no? Porque yo creo que la traducción era muy, muy cercana hacia el alemán. Además que eran compas generalmente alemanes que tenían un cierto que ver con la cultura latinoamericana, con gente exiliada, en fin, ¿no? Entonces, tan difícil a veces romper la barrera del idioma, ¿no? De la lengua. Fíjate, un dato curioso. Antier, que estaba yo en Celaya, lo reflexionaba, es decir, nos tardamos 27 años con Botellita de Jerez, surgido en 1983, 27 años para ir a cantar a Tijuana. Nos tardamos 32 años en llegar a cantar a Mérida, Yucatán. ¿Y por qué digo esto? Porque Botellita de Jerez siempre fue una banda muy chilanga, muy de esta zona. Antier lo decía en Celaya, Guanajuato, porque Celaya y el Bajío en general, Toluca, Puebla, Pachuca, Cuernavaca, fue nuestra cuna. Es decir, éramos muy chilangos, ¿no? En fin, y
que tiene que ver justo con el tema del idioma, es decir, con la forma del habla, ¿no? Hay empatías mucho más fácilmente en estas zonas que quizá hacia el norte o hacia el sureste, en fin, ¿no? Así que mundial, carnal, pues el hambre, carnal. Pero está bien, de hecho, les hago el llamado a la acción de, bueno, ha hecho comentarios de canciones que no han salido. Entonces, esta entrevista la estaremos actualizando en la parte de la descripción con enlaces y demás para que pues dejen su like, escuchen, metan las canciones a playlist para que las escuchen, porque al final de cuentas, Francisco es una leyenda que tenemos aquí en México y hay que tenerla, ¿cómo decirlo? Viva aún, ¿sabe? Porque yo quiero dejar a un lado lo que son el género, por ejemplo, el reggaetón, porque para mí música es este tipo de música. Muchas gracias. ¿No? Yo recuerdo la época de la música disco, que en los años 70 fue avasallante, es decir, ibas a una fiesta y tú querías pues, oír, no sé, ciertas músicas, o incluso bailar ciertas músicas, y no era la música disco, ¿no? De todo eso hubo algo que seguramente quedó ahí, y algo que verdaderamente era un trabajo artístico, ¿no? De toda esa ola de esa época, hubo seguramente muchas cosas, digamos, que se rescatan, ¿no? Como obras, ¿no? No dudo que en el reggaetón habrá cosas que se puedan rescatar como obras, ¿no? No Claro. dudo que haya incluso un reggaetón que tenga un planteamiento distinto en terreno de la letra, del chorema, de lo que se dice, ¿no? No creo que los reggaetones sean de mami, 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 o así sí, ¿no? De hecho, como el chiste ese del que el vato que está preocupado de que llegue un reggaetonero y le diga, tú ya sabes, ¿no? Y que no sepa, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, seguramente habrá reggaetoneros que sí leen, ¿no? Como por ejemplo René, de calle 13. Calle 13, ¿no? Bueno, 12:30 cuarto para las 13, ¿no? En fin. Así que yo creo que son momentos que... Ahora, ¿cuál será el criterio o cuáles serán las razones por que una canción o una música trascienda las fronteras del tiempo? Particularmente eso. Más allá de los aparatos que existan en el futuro, de las formas en que se reproduzca el arte, ¿no? ¿Cuál es el criterio para que trasciendan, ¿no? Y yo creo que el pueblo, así de una manera tan general, ¿no? El pueblo es sabio y va a ir guardando su memoria, no la que le va a dictar radio no sé qué o la televisión tal, o no, el pueblo guarda su memoria y le deja la estafeta al hijo, al nieto, al bisnieto, ¿no? Y ahí continuará. Evidentemente hay muchas cosas que no quieren que se sepa, ¿no? O que se guarde la memoria, pero el pueblo es sabio y el pueblo guarda lo que es verdaderamente importante, trascendente. Claro, totalmente. Así que eso no me preocupa. A mí realmente estoy convencido de ello. El pueblo sabrá, ¿no? Hace algunos años, no sé, pocos, hubo un congreso aquí en México para ver qué es lo que en términos de la data, es decir, de toda la información, digamos, en la nube y en los aparatos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a guardar y lo que no? ¿Cuál va a ser el criterio? Y yo creo que ahí las organizaciones a nivel ejecutivo pueden decidir esto no sirve, esto no, etcétera.
Pero insisto, el pueblo guardará de alguna manera en su memoria, una memoria colectiva que trascenderá, ¿no? Es decir, ahora me pregunto, ¿cómo estará ahora mismo la memoria del pueblo palestino? ¿Qué es lo que guarda la memoria del pueblo palestino? Complicado, ¿no? Es muy complicado. Tal vez Israel lo quiere desaparecer de manera total, Palestina, ¿no? Pero algo quedará en la memoria. Claro. En fin. Totalmente. Como les digo, aquí abajo en la descripción van a encontrar enlaces a música nueva, mis mejores. Bueno, de hecho voy a hacer una playlist con mis canciones favoritas de toda la carrera que es Monumental de Francisco, para que ustedes la repasen. Obviamente dejen su like, apoyen, porque es lo más importante, ese apoyo. Aunque seas de cualquier parte del mundo, puedes entender, bueno, igual si hablas otro idioma, puedes como de alguna forma sentir, ¿no? Lo que dice la canción, de una u otra forma. Y antes de irme, Francisco, quisiera que porque por ejemplo, estamos haciendo esta dinámica con público, ¿no? Y nos acompaña el día de hoy una persona, pero antes de irme yo, quisiera que dieras a lo mejor algún anuncio que quieras dar, ya es algún concierto, algún mensaje que quieras dar a la gente. El próximo, híjole, del día 30 de octubre al día 5 de noviembre, tendré el gusto de estar en Cancún, en el pueblo de Cancún. Por ahí no recuerdo los lugares exactamente, pero uno de ellos es el Ruta 66, que ya he cantado ahí, ojalá que nos veamos por allá. Y en un festival que es el día 2 de noviembre, tengo entendido, que se llama el Pesca Fest, en el pueblo de Cancún, no en la zona turística, no, con el pueblo de Cancún, que es un pueblo maravilloso. Allá nos veremos. Después en Zacatecas, del 7 al 9 de noviembre, en la ciudad de Zacatecas, con los jacaleros, por allá andaremos y será un placer pues, saludar a la banda en Zacatecas. Me parece perfecto y yo me despido y obviamente les digo, aquí en la descripción, bueno, voy a poner las fechas, lugares, el nombre del lugar y todo para que estén totalmente bienvenidos y pues allá los veremos, ¿va? Muchísimas gracias. Yo paso a retirarme para que entre la persona que haga una pregunta, ¿va? Venga. Cuídense. Bueno, mi nombre es Angélica. Crecí con tu música, crié a mi hijo con tu música. De hecho, llevé a mi hermano, creo que fue en el 2018, 16, porque mi hermano estaba muy enfermo. Entonces yo dije, no, yo lo tengo que llevar a que vea la botella porque era algo que nos gustaba, con lo que crecimos los dos. Pero para mí fue muy chido criar a mi hijo con esa música. Y bueno, hay canciones, Prohibido, Niña de tus ojos, que esa es una canción que cantaba mucho mi hermano, obvio para su hija, pero Prohibido me remonta no solo a tu historia, ¿no? Que la contabas y la he visto en algunas entrevistas, pero si te enamoraste del subcomandante Marcos, ¿de quién más te enamoraste? Híjole, de un montón de seres humanos. Que hayan así. De muchos seres humanos, mi amor, o sea, yo creo que de alguna manera algunos tenemos la posibilidad de gozar el poliamor, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, y hemos encontrado formas de ser, ¿no? Respecto a ciertos sentimientos que te surgen en algún momento de tu vida, ¿no? Y amo a mucha gente, a todas mis exparejas las amo. Ese es mi sentimiento. Creo que con ninguna de mis exparejas creo que he tenido un distanciamiento que dure meses, algún tiempo, y tengo la fortuna de ser un gran amigo de mis exparejas y en algunos de los casos de sus nuevas parejas, etcétera, ¿no? Porque creo yo que el
El amor es libre, inevitablemente. Uno se enamora, se puede enamorar de quien sea. O sea, no lo podemos medir tan fácilmente, ¿no? O evitar, ¿no? Me refiero a un enamoramiento verdadero, ¿no? Es decir, que realmente te genera una inspiración, ¿no? Y porque además construyes una relación, ¿no? De alguna manera, una relación verdadera, ¿no? Basada en la neta, en la verdad, ¿no? Creo que mi vida ha sido en ese sentido ha sido muy cambiante, ¿no? He vivido con muchas parejas durante toda mi vida. Y eso, siento que nunca he dejado de amar y que me gusta sentirme amado y amar a ciertos seres humanos, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, a ti me halaga muchísimo. De verdad me sorprende además que me digas lo que me dices. Es un gran halago precisamente ahora que decía todo lo que decía, ¿no? Y bueno, te agradezco infinitamente. Además, la visita aquí que han venido para acá. De verdad me siento muy, muy halagado. No, gracias a ti que nos dejas estar aquí en tu casa. Que, bueno, yo no esperé que un día mi hijo me trajera contigo. Bueno, qué maravilla. Que yo lo llevé a verte. Mira. Pero ahora mi hijo me trajo contigo. Qué maravilla. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Encantado. Pues bueno, amigos y amigas, así concluimos esta entrevista. La verdad, me siento muy feliz, me siento conmovido. No lo ha notado usted a lo mejor, pero hay momentos donde me han dado ganas de llorar por la emoción, ¿sabe? Porque, usted ha vivido mucho más cosas que yo. Hay muchas cosas que no se han contado a lo mejor, hay muchas cosas que no todos saben, ¿no? Y yo sí, como le decía, quisiera hacer un libro a lo mejor de mi vida, ¿no? Porque siento que hay muchas historias que incluso yo no he contado, historias que a lo mejor ni yo sabía que había vivido, ¿sabe? Y que son muy conmovedoras, ¿sabe? Todas esas historias. Ya estaremos, si estoy vivo, me encantará leer tu libro o lo que escribas, me encantará, claro que sí. Me parece perfecto. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto esta entrevista. Como les comenté, aquí abajo en la descripción encuentran fechas, obviamente el lugar, los días y todo. Y al igual de los nuevos lanzamientos que se vienen, los que ya están y los que se vienen. Así que prepárense porque se viene una temporada muy fuerte de Francisco para todo. O sea, a lo mejor decíamos el tema mundial, pero yo sí tengo mucha fe en que pasen cosas maravillosas. Muchas gracias. Y quiero que sepa que el equipo y yo le deseamos lo mejor. Mucho éxito. Muchas gracias, ¿va? muchachos, todos. De verdad. Gracias. Pero bueno, cuídense mucho y espero que estén muy bien. Hasta luego.